Hola, nosotros somos el grupo 2 y le estaremos hablando del muestreo. Dentro del muestreo podemos ver la investigación en concreto, la definición y especificación del diseño a desarrollar en una investigación constituyen una de las actividades principales de lo que hemos denominado el momento metodológico del proceso. Pero ella no agota esta importante etapa que debe ser completada con una tarea de singular importancia, convertir en operativos, es decir, manejables a los diversos elementos que intervienen en el problema de investigar. Esta tarea se denomina a veces con el neologismo operacionalización. Existen dos tipos muy diferentes de elementos. Requieren que de lo que llamamos, por un lado, el universo en tanto conjunto de unidades o fuentes de datos que es preciso reducir a proporciones manejables para poder explorarlos. Y por la otra parte, las variables, que tanto conceptos abstractos a lo que es preciso dar contenido concreto para poder efectuar sobre ellas las medidas correspondientes. La operacionalización. La operacionalización del universo consiste en reducir a proporciones factibles de investigar el conjunto de unidades que nos interesan. Se da la tarea de encontrar una forma de obtener información relevante sin necesidad de acudir a la medición de todo el universo posible de datos. La operación de las variables es, por el contrario, de la naturaleza básicamente cualitativa y tiene por objeto encontrar los indicadores a través de los cuales se expresa concretamente el comportamiento de las mismas. La importancia de una correcta operacionalización se expresa por sí misma si nuestras variables no pueden ser medidas y evaluadas en la realidad, o si lo medimos y evaluamos no se corresponde con nuestras formulaciones iniciales, todas nuestras conclusiones estarán vacías de contenido empírico, o la suma expresarán una realidad divergente de lo que nos interesa conocer. En otras palabras, la investigación perdería todo sentido de lo que estamos investigando. Los datos y unidades. Por datos entendemos cada uno de los elementos de información que se recoge durante el desarrollo de la investigación y sobre la base de los cuales, convenientemente sintetizados, podrán extraerse conclusiones de relevancia en relación al problema inicial planteado. Cualquier información, por más pequeña y fragmentaria que sea, puede considerarse como un dato siempre y cuando pueda colaborar de algún modo a esclarecer los problemas que nos planteamos en dicho estudio. Estas fuentes o datos pueden ser personas, situaciones o hechos que se observan directamente o materiales bibliográficos de diversas naturaleza, que son las que llamamos unidades de datos. A la suma de todas las unidades se le da el nombre de universo. En general, toda investigación puede considerarse como una búsqueda de los datos apropiados que permiten resolver ciertos problemas de conocimiento. Dichos datos son obtenidos a través de un conjunto de unidades que constituyen el universo relevante para la investigación. Suele ocurrir también que una enorme cantidad de datos, de unidades, resultan relevantes para una investigación. Dado que existen universos tan amplios como el conjunto de los ciudadanos de un país, estos universos resultan por lo general demasiado extensos para un investigador, pues éste no tiene ni el tiempo ni los recursos para abordar sistemáticamente el estudio de cada una de las unidades que lo componen. Para resolver este inconveniente se acude a una operacionalización del universo mediante la extracción de muestras, tal como veremos a continuación. Aquí podemos ver el universo y muestra. En el caso de que nuestro universo esté compuesto por un número relativamente alto de unidades, será prácticamente imposible por razones de tiempo y de costos y porque no es en realidad imprescindible. Entonces procedemos a extraer una muestra de este universo, o sea, un conjunto de unidades, una porción del total que nos representa la conducta del universo en su conjunto. Esta no es más que el todo
que una parte del todo que llamamos universo y sirve para representarlo. Cada una de estas muestras cumple con una condición. Es decir, cuando nos refleja en sus unidades lo que ocurre en el universo, la llamamos muestra representativa. No obstante, puede suceder que en algunos casos se empleen muestras no representativas. Ello ocurre cuando no se pretende hacer un trabajo muy preciso. No puede saberse de inmediato si una muestra obtenida es o no representativa, pues para saberlo con absoluta certeza sería necesario investigar todo el universo y luego comparar ambos resultados. También tenemos lo que es una muestra occidental, que es aquella que se obtiene sin ningún plan preconcebido, resultando las unidades escogidas producto de circunstancias fortuitas. Tenemos lo que es las muestras por cuotas, consiste en predeterminar la cantidad de elementos de cada categoría que habrán de integrarla. Así podemos asignar la cuota de 50 hombres y 50 mujeres a una muestra de 100 individuos. Tenemos la muestra intencional, escoge sus unidades en forma fortuita, sino completamente arbitraria, designado a de cada unidad según característica que para el investigador resulten a relevancia. Tenemos las muestras aleatorias. En las muestras aleatorias, cada uno de los elementos del universo tiene una probabilidad determinada y conocida de ser seleccionada. Para que esto suceda así, es necesario proceder a la extracción de la muestra mediante ciertas técnicas capaces de garantizar que cada elemento de la misma posea una probabilidad conocida de aparecer en ella. Dentro de las muestras aleatorias también podemos ver lo que es la muestra del azar simple, que se inicia confeccionando una lista de todas las unidades que figuran en el universo, numerando correlativamente cada una de ellas. Luego, mediante cualquier sistema de programas computación, se van sorteando al azar estos números hasta completar un total de unidades que deseamos que entren a la muestra. Tenemos el azar sistemático, básico, muy similar a la de la técnica anterior, también en este caso de un listado completo de las unidades que integran el universo en estudio. Luego, en vez de proceder a escoger una por una de las unidades, de acuerdo al método ya señalado, se efectúa una operación. Tenemos las muestras por conglomerados. Esta técnica tiene la utilidad cuando el universo que se requiere estudiar admite su subdivisión en universos menores en partes del mismo de características similares a la de un universo total. Se procede a subdividir el universo en un número finito de conglomerados y entre ellos se pasa a escoger algunos que serán los únicos que se procederá a investigar. Tenemos las muestras estratificadas. A la inversa de lo que sucedía en el caso anterior, este método supone que el universo pueda desagregarse en subconjuntos menores homogéneos internamente, pero heterogéneos entre sí. Es como si fragmentáramos el universo en estratas o categorías de unidades, diferenciándolos de acuerdo a algunas variables que resulta de interés para la investigación. Toma de tamaño de la muestra y error muestral. Cuando una muestra es aleatoria o probabilística, es posible calcular sobre ella el error muestral. Este error indica el porcentaje de incertidumbre, es decir, el riesgo que se corre de que la muestra escogida no sea representativa. Si trabajamos con un error calculado al 5%, significa que existe un 95% de probabilidad de que el conjunto muestral represente adecuadamente el universo del cual ha sido extraído. El error muestral nunca debe calcularse como un porcentaje del tamaño de la muestra respecto del universo. No se fija primero el número de unidades de la muestra para luego proceder a determinar el riesgo que se corre, sino a la inversa. Se pone un límite
límite a este riesgo y en función de ese valor se define el tamaño de la muestra que nos garantiza no sobrepasarlo.